¿Es una broma? La voz era joven, aguda y rebosaba la confianza inmerecida que solo un uniforme recién almidonado puede brindar. El cabo Davis, un infante de marina de los Estados Unidos de 21 años y 6 meses, permanecía de pie, con las manos en las caderas, mirando al anciano sentado en una sencilla silla plegable. La enorme lona verde oliva de la tienda de campaña amortiguaba los sonidos de la jornada de puertas abiertas anual de la base, creando un escenario íntimo para la confrontación. Harold Winters, de 89 años, no se movió. Sus manos, entrelazadas con la hoja de ruta de una larga vida, descansaban sobre sus rodillas. Vestía unos sencillos pantalones caqui y un polo azul descolorido, un marcado contraste con el impecable camuflaje del desierto que vestía el joven infante de marina que tenía delante. La mirada de Harold estaba fija en un punto más allá de la pared de lona, una expresión plácida en su rostro que pareció enfurecer aún más al cabo. «Oye, te estoy hablando a ti, anciano», insistió Davis, alzando la voz. Otros dos jóvenes marines, sus amigos, rieron entre dientes detrás de él, imitando su propia arrogancia despreocupada. Esta área es para el personal en servicio activo y sus familias. ¿Se perdieron de camino al bingo? La pequeña multitud que se arremolinaba alrededor de las exhibiciones históricas comenzó a darse cuenta. Las conversaciones se fueron apagando a medida que las cabezas se giraban. Una madre acercó un poco más a su hijo pequeño. El aire se densificó con una tensión tácita. Davis sintió las miradas sobre él y pareció hincharse con la atención, malinterpretando la incomodidad como aprobación del público. Se veía a sí mismo como el guardián de un espacio sagrado, el protector de la imagen moderna del cuerpo, y este anciano tranquilo y anodino era una reliquia indeseable. «Voy a necesitar ver alguna identificación», dijo Davis, inflando el pecho. «Normas de la base. No podemos dejar que cualquiera entre aquí». Lentamente, deliberadamente. Harold Winters giró la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido pero claro, finalmente se encontraron con los cabos. No había ira en ellos. No había miedo. Solo una quietud profunda e inquietante, como la calma en el centro de una tormenta. Metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una cartera de cuero desgastada. Parecía deshilachada y el cuero ablandado por décadas de uso. Buscó a tientas por un momento las fundas de plástico en el interior. Sus dedos, no tan ágiles como antes. Davis dejó escapar un suspiro de impaciencia. «Vamos, abuelo. No tenemos todo el día». «¿Cuánto tienes? ¿100? Saca tu carnet de conducir para que pueda llamarte un taxi». El insulto flotaba en el aire, agudo y feo. El murmullo de la multitud se hizo un poco más fuerte ahora, una corriente de desaprobación lo recorría. Harold finalmente sacó una tarjeta de identificación estatal y se la entregó al marine. Davis se la arrebató de la mano. La miró con desdén. «Harold Winters». «Bueno, Harold, aquí dice que eres residente de Northwood. Eso no te da autorización para estar en esta tienda». Sostuvo la identificación entre el pulgar y el índice como si estuviera sucia. Estaba a punto de devolvérsela cuando sus ojos captaron algo más en la sencilla vestimenta del anciano. Un pequeño prendedor deslustrado estaba fijado al cuello de su polo. Era opaco, carecía del brillo pulido de las insignias militares oficiales. Parecía una chatarra, una baratija olvidada de un mercadillo. ¿Qué se supone que es eso? Davis se burló, señalando el prendedor con el dedo. ¿Te dieron eso por asistir perfectamente al centro de ancianos? ¿Algún tipo de premio por terminarte la avena? Sus amigos rieron, un áspero rebuzno que resonó bajo la lona. La humillación era densa y palpable ahora. La multitud observaba, paralizada entre el impulso de intervenir y la reticencia a desafiar a un marine uniformado.
Vieron a un joven arrogante intimidando a un anciano indefenso. Vieron una injusticia clara y simple. Davis, engreído por su propia autoridad percibida, no se dio cuenta. Se sentía poderoso, justo. Mantenía el estandarte. Por primera vez, un destello cruzó el plácido rostro de Harold. No era ira. Era algo más profundo, la sombra de un recuerdo agitado por la burla del pequeño objeto en su cuello. Ya no veía el rostro burlón del cabo Davis. El mundo se disolvió en una ráfaga blanca. El aire húmedo de la tienda fue reemplazado por un frío tan intenso que parecía tragar vidrio. Tenía 20 años otra vez, con los nudillos en carne viva y sangrando dentro de los guantes congelados. El cielo era una lámina de hierro gris sobre las áridas colinas nevadas de Corea del Norte. El sonido no era la risa de jóvenes marines, sino el crujido de la artillería lejana y el silbido de un viento que cortaba su fino uniforme como el bisturí de un cirujano. Estaba arrodillado junto a su jefe de pelotón, el capitán Richards, un buen hombre que se esforzaba con todas sus fuerzas por no morir a causa de la metralla que le había atravesado el pecho. La respiración del capitán era un estertor húmedo y entrecortado. Con mano temblorosa, Richard se aferró torpemente al cuello de la camisa. Sacó un pequeño broche improvisado que había fabricado con un trozo de antena de radio rota. Presionó el frío metal contra la palma de Harold. Tú mantuviste la línea, Winters. Tú solo mantuviste la maldita línea. El capitán había dicho con voz áspera, apenas un susurro. Esto, no olvides nunca lo que hicimos aquí. El broche no valía nada para nadie más en la tierra. Para Harold era más sagrado que cualquier metal. Señor, ¿se encuentra bien? La voz lo devolvió al presente. Harold parpadeó, el recuerdo se desvaneció como una marea fantasma. El rostro que tenía frente a él ya no era burlón. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con el uniforme mostrando los galones de un sargento de artillería. Su placa de identificación decía Reyes. Había estado observando desde el borde del área de exhibición, con el rostro cada vez más preocupado. Davis, molesto por la interrupción, se volvió hacia el suboficial superior. Tengo a este artillero. Este hombre está invadiendo la propiedad privada. El sargento de artillería Reyes lo ignoró. Mantuvo la vista fija en Harold. Señor, mi nombre es sargento de artillería Reyes. ¿Este cabo le está dando problemas? Antes de que Harold pudiera responder, Davis se interpuso entre ellos. Con el debido respeto, sargento, esta es mi situación. Estoy garantizando la seguridad de la base. Este individuo no tiene por qué estar aquí y se niega a dar explicaciones. Reyes entrecerró los ojos. Era un marine de carrera, un hombre que había visto combate en 2 desiertos diferentes y había olvidado más sobre el cuerpo de Lo que Davis jamás aprendería. Reconocía la mirada de un hombre verdaderamente duro cuando la veía, y no era la bravuconería inflada del cabo. Era la calma desconcertante del anciano del polo. Algo andaba profundamente mal aquí. Reyes había visto todo el intercambio, la creciente falta de respeto, la burla al pequeño prendedor. No reconoció la insignia, pero reconoció la serena dignidad con la que el anciano la llevaba. Tuvo la repentina y desgarradora sensación de que ese joven cabo estaba bailando sobre una mina terrestre y estaba a punto de llevárselos a todos. Cabo, dijo Reyes en voz baja y peligrosa, retírese y aléjese. No lo haré, artillero. Davis replicó, su arrogancia convirtiéndose en una clara insubordinación. Estoy esperando a la policía militar. No voy a dejar que este tipo se marche sin más. Reyes sabía que no podía intervenir físicamente sin armar un escándalo mayor. Le dirigió a Davis una mirada que prometía un mundo de dolor más tarde, luego dio un discreto paso atrás, sacando su teléfono del bolsillo.
Mantuvo la voz baja, alejándose de la escena mientras marcaba el número del puesto de mando de la base. Soy el sargento de artillería Reyes en la exhibición histórica de la Semana de la Flota, GP10-4, dijo en voz baja al teléfono. Tengo un problema. Un tal cabo Davis está acosando a un civil anciano. La situación se está agravando. Hizo una pausa, escuchando. Sí, tengo su nombre. El cabo le hizo mostrar su identificación. Miró por encima del hombro la identificación que Davis aún sostenía en la mano. El caballero se llama Harold Winters. Es WINTRS, Harold. Se giró para observar cómo Davis continuaba su diatriba. Sin darse cuenta de que una llamada telefónica acababa de sellar su destino. El testigo había actuado. Los engranajes de una máquina mucho más grande y poderosa de lo que el cabo Davis pudiera imaginar acababan de empezar a girar. La caballería estaba en camino. Dentro de los estériles confines iluminados por fluorescentes del centro de mando de la base, el sargento mayor Frank Miller atendió la llamada. Era un hombre que procesaba la información con una calma metódica, el imperturbable centro neurálgico de toda la instalación. Escuchó al sargento de artillería Reyes, mientras su pluma tomaba pequeñas notas pulcras en un bloc. Un cabo acosando a un civil. Desafortunado, pero no una crisis. Enviaría una patrulla para desescalar la situación. Deletréame ese nombre otra vez, artillero, dijo. Sus dedos se posaron sobre el teclado. Winters. YNTRS, nombre, Harold. Miller escribió el nombre en la base de datos de personal del Personal Militar Nacional, un sistema que contenía los registros de casi todos los militares desde la Primera Guerra Mundial. Esperaba encontrar un registro de servicio rutinario, tal vez un alistamiento breve de los años 50 o 60. Pulsó intro. El resultado se cargó al instante. Miller miró la pantalla. La leyó una vez. La leyó 2 veces. El bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó sobre el escritorio. Se levantó tan bruscamente que su silla con ruedas salió disparada hacia atrás y se estrelló contra un archivador metálico con un fuerte golpe que sobresaltó a todos los presentes. El oficial de cubierta, un joven capitán de rostro afilado llamado Evans, lo miró. ¿Todo bien, sargento mayor? Miller no respondió. No podía. Simplemente señaló con un dedo tembloroso su monitor. Señor, graznó con voz tensa. Tiene que ver esto ahora mismo. El capitán Evans se acercó con una expresión de leve molestia en el rostro. Miró la pantalla. La molestia se desvaneció, reemplazada por una oleada de incredulidad, seguida de un creciente horror. Su rostro palideció. Bajo el nombre de Harold Winters se leía un historial de servicio que parecía una leyenda, una lista de condecoraciones y honores casi imposible, y en la parte superior, junto a una fotografía en blanco y negro de un joven serio con uniforme de gala, había una sola y austera designación, medalla de honor. Evans cogió el teléfono del escritorio de Miller. Artillero Reyes, soy el capitán Evans al mando. ¿Cuál es su ubicación exacta? Su voz era tensa, con una urgencia que rozaba el pánico. Escúcheme con atención. Bajo ninguna circunstancia deje que el señor Winters se vaya, me refiero al civil. Su nueva misión es garantizar su seguridad y comodidad. ¿Entendido? El comandante de la base va de camino a usted personalmente. Repito, el general va de camino a su ubicación. De vuelta en la tienda de la GP, el cabo Davis había alcanzado la cúspide de su arrogante ostentación. Ahora estaba plenamente convencido de su propia rectitud. El silencio del anciano, la vacilación de la multitud, la retirada del sargento de artillería, todo esto lo veía como una validación de sus actos. Él era la autoridad allí.
Muy bien, se acabó, anciano, declaró Davis, con la voz resonando con firmeza. Señaló a Harold como si fuera una prueba. Eres un riesgo para la seguridad. Estás siendo evasivo, estás causando un alboroto público y, francamente, creo que podrías estar confundido. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono de fingida preocupación. Por tu propia seguridad, te detengo hasta que llegue la policía militar. Pueden conseguirte la ayuda que necesitas, tal vez una habitación tranquila y agradable para una evaluación psicológica. Este era su último movimiento, la máxima afirmación de su dominio. Iba a internar a este anciano senil. Extendió la mano, preparándose para rodear el delgado brazo de Harold y ayudarlo a ponerse de pie, pero su mano no lo logró. Un sonido desde afuera rompió la tensa atmósfera de la tienda. Comenzó como un gemido lejano, pero rápidamente se convirtió en el inconfundible gemido penetrante de una escolta policial militar. No era el sonido de una sola patrulla, sino de un convoy. Los neumáticos chirriaron en el pavimento justo afuera de la puerta principal de la tienda. Las puertas de los coches se abrieron y cerraron de golpe con precisión militar. Pasos de botas pesadas crujieron en la grava afuera. La multitud dentro de la tienda se giró al unísono hacia la entrada. El cabo Davis se quedó paralizado, con la mano en el aire, una expresión de confusión en su rostro. Había llamado a los policías militares, pero esta respuesta fue excesiva. La puerta de la tienda se abrió con fuerza. Dos policías militares uniformados entraron primero, con las armas enfundadas pero las manos cerca de ellos. No miraron a Davis. Miraron más allá de él, sus ojos escaneando la tienda antes de moverse a ambos lados de la entrada, deteniéndose rígidamente en una posición de descanso. Entonces una figura entró por la abertura, y una exclamación colectiva recorrió a la multitud. Era el mayor general Marcus Thorne, el comandante de la base. Un general de 2 estrellas, un hombre cuyo rostro solía verse solo en retratos oficiales o durante ceremonias en toda la base. Su uniforme estaba inmaculado, su pecho era una imponente muralla de condecoraciones, su rostro una máscara de fría furia contenida. Se movía con un aura de autoridad absoluta que hacía que la postura anterior del cabo Davis pareciera la de un niño jugando a disfrazarse. Los ojos del general Thorne, como esquirlas de granito, recorrieron la escena. Pasaron por encima de la multitud atónita, miraron con absoluto desprecio el rostro pálido del cabo Davis y sus amigos, y luego se posaron en el anciano en la silla plegable. Harold Winters había comenzado a ponerse de pie lentamente, con la rigidez propia de su edad. El general no dudó. Cruzó la tienda a grandes zancadas, sus botas lustradas no hicieron ruido sobre el suelo polvoriento. La multitud se apartó instintivamente ante él. Caminó directamente hacia Harold, deteniéndose exactamente a 1 metro de distancia. En el repentino silencio sepulcral de la tienda, el cuerpo del general Thorne se quedó rígido. Se llevó la mano derecha a la frente y realizó el saludo más agudo y profundo de sus 30 años de carrera. Fue un gesto de respeto tan profundo e inequívoco que conmocionó a todos los presentes. Sargento Mayor Winters, resonó la voz del general, clara y fuerte, en el silencio. Es un absoluto honor tenerlo en mi base, señor. El título flotaba en el aire. Sargento Mayor, señor, dijo dirigiéndose al anciano del polo. El cabo Davis se quedó boquiabierto. Su rostro, que antes estaba pálido, ahora era del color de la ceniza. Toda la tienda se había sumido en un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. El único sonido era el leve zumbido de un generador en algún lugar del exterior. El general Thorne mantuvo el saludo. Su mirada se fijó en la de Harold. Luego giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose a todo el público cautivo. Para quienes no lo sepan, comenzó,
con la voz resonando con el orgullo de un historiador que recita un texto sagrado. Están en presencia de un auténtico héroe estadounidense. El sargento mayor Harold Winters es veterano de la Primera División de Marines. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Luego continuó, con la voz cada vez más intensa. En la batalla del embalse de Chosin, en el invierno de 1950, el entonces sargento mayor Winters encontró a su pelotón inmovilizado. A su oficial muerto y su flanco a punto de ser invadido por una fuerza enemiga que lo superaba en número en una proporción de 20-1. Con temperaturas de 40 grados bajo cero y su ametralladora congelada, cargó él solo contra la posición enemiga, armado únicamente con su herramienta de trinchera y 6 granadas. Detuvo el asalto, mantuvo la línea durante 17 horas hasta que llegaron los refuerzos, y se le atribuye haber salvado la vida de más de 100 marines. Una mujer entre la multitud jadeó, llevándose la mano a la boca. Un hombre mayor con una gorra de veterano de Vietnam se puso de pie lenta y reverentemente. Por sus acciones de ese día, concluyó el general, con la voz cargada de emoción. Por su conspicua valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del deber, Harold Winters recibió la medalla de honor. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso ni incómodo. Era un silencio profundo y sagrado. Era el sonido de 100 personas que, simultáneamente, recalibraban su comprensión del hombre que acababan de ver humillado. Las lágrimas brotaron de los ojos de los espectadores. Se alzaron los celulares, no para grabar una confrontación, sino para capturar la imagen de una leyenda viviente. Todos los veteranos en la tienda, sin importar su edad o rama de servicio, estaban ahora de pie. Su postura se enderezó, con la mirada fija en Harold. No estaban simplemente de pie. Estaban dando testimonio. Finalmente, el general Thorne bajó la mano. Miró a Harold, su expresión se suavizó, pasando de la rígida formalidad a una de profunda reverencia personal. Harold hizo un pequeño, casi imperceptible, gesto de reconocimiento. Entonces el general se giró. Su mirada se posó en el cabo Davis, y la calidez se desvaneció, reemplazada por un frío ártico. Su voz, cuando volvió a hablar, no era fuerte. Era un murmullo bajo, aterradoramente tranquilo, que de alguna manera era más amenazante que cualquier grito. Cabo Davis, dijo, con el nombre saboreando a veneno en la boca. En mis 3 décadas en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, nunca me he sentido más avergonzado que en este momento. Lleva un uniforme por el que hombres como este sangraron, por el que murieron. Pertenece a una tradición que él ayudó a construir con sus propias manos, con su propio sacrificio, y usa ese uniforme para burlarse de él. Usa la autoridad que le dio para humillar a un hombre con el que usted y yo, y cada persona en este país, tenemos una deuda insalvable. Davis temblaba, incapaz de hablar, incapaz siquiera de mirar al general a los ojos. Eres una vergüenza para tu rango, para tu unidad y para el águila, el globo terráqueo y el ancla. Ancla que tan claramente no entiendes. El general giró levemente la cabeza. Sargento de Artillería Reyes. Sí, general. Reyes se puso firme. Gracias por tener la integridad y el conocimiento de la situación que parecen haber eludido por completo a este cabo. Escolte a Davis y a sus amigos a mi oficina. Me ocuparé de ellos yo mismo. Su tiempo en mi base ha terminado. Mientras Reyes se disponía a obedecer, una voz suave cortó el aire. General. Ver a Harold. Todas las miradas se volvieron hacia él. Es solo un niño, dijo Harold con voz suave pero firme. Todos fuimos jóvenes y estúpidos alguna vez. Llenos de pasión y sin sentido común. Tal vez no necesite que lo domen.
Tal vez solo necesite que le enseñen. El general Thorne miró del rostro compasivo de Harold al aterrorizado de Davis. Consideró las palabras del anciano con una mirada de profundo respeto en sus ojos. Asintió lentamente. Como desee, sargento mayor. Se le enseñará. Allí de pie, su sencillo polo parecía más digno que cualquier uniforme. La mirada de Harold se desvió hacia el pequeño y deslustrado broche de su cuello, el objeto que lo había iniciado todo. El recuerdo volvió a aparecer, no con la violencia del combate, sino con la serena solemnidad de sus consecuencias. Estaba en un hospital de campaña. El capitán Richards yacía en un catre, con la vida a punto de desvanecerse. El broche, un trozo de metal dentado de una radio. Destrozada en el tiroteo, estaba en la mano del capitán. Que no se olviden, Winters, susurró el moribundo, con el aliento esfumado en el aire gélido. Que no se olviden del precio de este terreno. Este broche no es para un desfile. Es para recordar. No era un premio. Era una promesa, una carga de memoria que había cargado durante más de 70 años. Era un recordatorio de que los mayores honores no son los que brillan en un uniforme, sino los que se llevan en silencio en el corazón. El cabo Davis no fue dado de baja. El general Thorne, atendiendo la petición de Harold, eligió un camino diferente para él. Fue reasignado de su unidad y se inscribió en un programa obligatorio de entrenamiento de recuperación individual. Su instructor era un sargento de artillería maestro retirado, un veterano curtido de Fallujah que había perdido una pierna en combate. Durante 3 meses, la vida de Davis no giró en torno a ejercicios ni puntería. Giró en torno a la historia. Pasaba los días en la biblioteca de la base, leyendo informes de batalla de Iwo Jime, Incheon y Kaisan. Dedicaba las tardes a limpiar y mantener las exhibiciones del museo de la base. Su examen final consistía en escribir la historia personal de 3 condecorados con la medalla de honor, uno de los cuales era Harold Winters. Estaba aprendiendo. 6 meses después, un tranquilo martes por la tarde, Harold estaba sentado en una mesita en el salón local de veteranos de guerra, tomando un café. La puerta se abrió y entró un joven vestido de civil, con aspecto nervioso y fuera de lugar. Era el ex cabo Davis. Se acercó a la mesa de Harold y se quedó allí un largo rato, buscando las palabras. Finalmente habló, con la voz quebrada por la emoción. Señor Winters, señor, yo vine a disculparme. Lo que hice no tiene excusa. Fui arrogante, fui ignorante y lamento profundamente la falta de respeto que le mostré. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Harold miró al joven. No vio ni rastro del arrogante cabo de la tienda de medicina general. Vio a un niño humilde que se había visto obligado a madurar rápido. Señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, hijo, dijo Harold con voz amable. Cuéntame qué has aprendido. En la base, el incidente condujo a la creación de un nuevo programa obligatorio para todo el personal entrante. Se llamó la Iniciativa Winters. Cada nuevo marine, desde el soldado raso más bajo hasta el oficial de mayor rango, debía pasar un día al mes con veteranos de las bases locales de la VFW y la Legión Americana, escuchando sus historias, aprendiendo de ellas y asegurándose de que las lecciones del pasado nunca se olvidaran. El objetivo era simple, asegurar que nadie mirara a un anciano con polo y no viera al gigante que tenía delante.